Y ahora, ¿para dónde va Colombia? Damos la bienvenida al doctor Juan Daniel Oviedo. Juntos es mejor. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Supe la tardanza. Me toca presentarles obviamente a Juan Daniel, que ya lo vieron en el video. Juan Daniel es doctor en economía de la Universidad de Toulouse, es economista del Rosario, es profesor del Rosario, exdirector del DANE. Recientemente fue candidato a la alcaldía de Bogotá, quedó en segundo lugar y hoy es concejal electo para Bogotá. Yo la verdad creo que se merece ese aplauso. Y la verdad es que yo lo recuerdo sobre todo porque creo que es el único de todos los asistentes y de todos los panelistas que puede dar fe de que se cayó en un hueco en Bogotá, igual sobrevivió y quedó guardado en TikTok. ¿Cierto, Juan Daniel? Yo aquí tengo tu micrófono. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. De verdad, muy contento de estar acompañándolos en la apertura de este Congreso Nacional de Derecho Laboral y Seguridad Social. Creo yo que este es uno de los temas en los que el país está más concentrado en este momento, bien sea por sus dinámicas políticas, por sus dinámicas económicas y por sus dinámicas sociales. Y qué mejor que empezar hablando en este congreso, gracias a la invitación del doctor Camilo, que nos buscó e insistió muchísimo en que quería que pudiéramos aportar a esta discusión, y él siempre nos invitó a reflexionar sobre para dónde va Colombia, ¿sí? Y sobre todo, cómo, más allá de ese mensaje poco negativo que nos transmitió el presidente de la República el día de hoy en la Cámara Colombiana de Infraestructura, es decir, estamos en un desorden tremendo, estamos en un desajuste. Es importante empezar a ver cuáles van a ser esas fuerzas a lo largo del año 2024, económicas, sociales y políticas, que nos van a permitir eso. ¿Cómo vamos a ser competitivos para que la economía colombiana pueda crecer nuevamente y al mismo tiempo pueda resolver un problema muy importante, que es el problema de pobreza que estamos viendo, no solo en general, sino concentrado fundamentalmente en las principales ciudades del país, en donde ahí todas las dinámicas que ustedes gestionan desde sus oficinas, desde los departamentos de gestión humana, desde el direccionamiento de todas las empresas alrededor del compliance en materia de derecho laboral y de seguridad social y los estándares de seguridad social en el trabajo, pues son supremamente importantes a la hora de entender que ese para dónde va Colombia requiere, en primer lugar, que preservemos desde la perspectiva política cómo vamos a buscar escenarios en los cuales podamos unir esfuerzos alrededor de los desafíos que se plantean para el país el próximo año. Y por eso siempre en esta fase
de conferencista antes de iniciar oficialmente mi rol como concejal de Bogotá. Comparto muchísimo en ese para dónde va Colombia, es la necesidad de que tenemos que seguir insistiendo. En ese momento, tal vez muchas personas se sienten incómodas porque quisimos buscar un cambio y era natural. En 2022 Colombia quería un cambio en sus instituciones políticas, en sus liderazgos políticos, quería establecer nuevos liderazgos o liderazgos alternativos, pero desafortunadamente el camino que escogimos tiene a mucha gente preocupada, ¿sí? Prácticamente a 2 de cada 3 personas en Colombia les preocupa muchísimo ese para dónde va Colombia desde lo económico, desde lo social y lo político. Y por consiguiente, más allá de decir no, la embarramos con nuestra idea del cambio, volvamos a lo que teníamos antes, lo que necesitamos es no renunciar a que verdaderamente Colombia debe buscar una oportunidad de nuevos liderazgos políticos, económicos y sociales para verdaderamente establecer ese principio de cómo vamos a ser competitivos para que en la economía haya crecimiento e inclusión. Y eso hay que hacerlo en un país, por eso era que quería tener el computador, en un país que es altamente dividido. Acá vamos a hacer un zoom para que todos podamos estar alineados. Y estamos viendo en este caso, perdón, estamos viendo en ese caso cómo, aquí lo vamos a señalar, cómo en Colombia en 2021, me disculpan las personas de atrás que el cable no me está permitiendo aumentar, el 46.4%, es decir, prácticamente la mitad de las personas mayores de edad en Colombia en 2021 dijeron es imposible o muy difícil ponerse de acuerdo en una causa común. Es decir, Colombia es una sociedad estructuralmente dividida, en la que esa visión colectiva con la cual ustedes están familiarizados alrededor del derecho laboral y de seguridad social no logra articularse de forma orgánica a partir de la voluntad de las personas, porque nuevamente, como ustedes los pueden ver, casi la mitad de las personas en Colombia en 2021 dijeron es imposible ponernos de acuerdo en una causa común. Y esa es la razón estructural para que nosotros veamos lo que pasó en la economía colombiana y lo que pasó en nuestra sociedad. Quisimos un cambio, pero no pudimos ponernos de acuerdo de cómo íbamos o cómo queríamos implementar ese cambio. Y en esa sociedad estructuralmente dividida, pues nos damos cuenta que cuando hablamos de la confianza, que es un elemento supremamente importante para la estructuración de políticas públicas, somos supremamente desconfiados. Mire cómo en esa columna, en donde estamos diciendo el porcentaje de personas que no confían nada en esas personas que están listadas, pues mostramos cómo no confiamos absolutamente nada de las personas desconocidas, casi 8 de cada 10 personas que no confían en personas desconocidas. Esos mismos 8 de cada 10 personas dicen que no confían en una persona de otra nacionalidad, un elemento muy importante a la hora de pensar en la inclusión laboral y en la inclusión social de la población migrante venezolana. En los colegas de trabajo, como ustedes lo pueden ver, estamos viendo un nivel de confianza relativamente intermedio. Cuando sumamos el nivel de confianza medianamente y mucho, estamos viendo que prácticamente 2 de cada 3 personas
en Colombia mayores de edad sí confían en sus colegas de trabajo. Entonces es muy curioso ver cómo una sociedad altamente dividida y muy desconfiada encuentra en los escenarios laborales una posibilidad de encontrar afinidad de esos intereses comunes basados en la confianza, que es un elemento muy importante a la hora de entender cuál es el futuro de la asociatividad laboral a la cual nos vamos a enfrentar en los próximos años en la economía del país. Un país que por fin en esas elecciones territoriales pudo resolver su inconsistencia más grande. Como ustedes pueden ver, la línea rosada es aquella que nos muestra la incidencia de personas que tienen una ideología política de centro. Miren cómo históricamente desde 2015 hasta 2021 ha crecido la cantidad de personas que se consideran desde el punto de vista de su ideología política de centro. 45%, prácticamente la mitad de las personas en Colombia se identifica de centro. En segundo lugar están las personas que no saben. 1 de cada 5 personas en Colombia no sabe cuál es su ideología política o no la quiere compartir. En tercer lugar tenemos la derecha, que en este caso cubre al 18% de las personas mayores de edad, y la izquierda con un 14.7%. Pero algo muy importante y muy valioso de para dónde va Colombia en ese 2024 es que por fin estamos empezando a entender que si estructuralmente como sociedad somos una sociedad que mayoritariamente tiene una ideología política de centro, pues tenemos que empezar a apoyar ese tipo de liderazgos técnicos, liderazgos algunos independientes, otros muy centrados en la capacidad de resolver problemas, y para mí es clave y me enorgullece que por fin Colombia en esas elecciones territoriales a partir de las evaluaciones de los comicios del 29 de octubre pues tuvo una posición muy centrada alrededor de cómo elegimos gobernantes que sean capaces de resolver los problemas que nosotros estamos viendo en nuestras ciudades, en la zona rural y en el país. Y esto es supremamente importante en un escenario en el que ese contexto político que nos afecta a la hora de tomar decisiones profesionales y sobre todo en materia de asuntos laborales y de seguridad social, necesitamos entender qué pasa con la gente alrededor de cómo forma su ideología política. Y aquí es importante ver cómo solamente el 59% de las personas mayores de edad, es decir, si esto fuera Colombia, solamente 3 de cada 5 personas alzarían la mano a la hora de decir que sí se informan de la actualidad política del país. ¿Sí? En ese contexto de las reformas, que ustedes saben, estamos en la atención de si va a haber sesión plenaria en la Cámara de Representantes mañana para ver el tema de la reforma a la salud. Es importante entender que todavía 2 de cada 5 personas en Colombia no tienen ni idea de lo que está pasando en las discusiones políticas del país. Pero esas 3 de cada 5 personas se informan mayoritariamente por televisión, aunque ha caído este canal de absorción o de difusión de la actualidad política del país. Y el único canal que crece es el canal de las redes sociales. Y ahí es donde nosotros necesitamos que podamos este criterio político de un país mayoritariamente con ideología política de centro pueda ser traído a los canales de difusión o a los canales de comunicación que actualmente son prevalentes por parte de las personas mayores de edad, pero en particular por parte de las personas jóvenes. Por eso, ese contexto político de lo que pasa en las redes sociales es supremamente importante a la hora de garantizar una buena información y una buena capacidad de entender qué es lo que verdaderamente está pasando en el país. Un tema en el que en ese contexto político también la discriminación, que es uno de los asuntos más importantes que ustedes manejan,
en materia de derecho laboral y de seguridad social ha avanzado en su disminución, pero todavía tenemos la tristeza, por ejemplo, muchas de las personas que vinimos de Bogotá a este congreso, pues no tuvimos la oportunidad de ver una candidata mujer a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? A pesar de que, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, el 94%, exactamente 93.6% de las personas mayores de edad nos dice que estaría dispuesta a votar por una mujer en las elecciones del país. Naturalmente, para los otros grupos de enfoque diferencial, como la población campesina, la población negra, la población con discapacidad, la población indígena, la población raizal, no vemos unos elementos estructurales de discriminación. Más del 80% de las personas estaría dispuesto a votar por esas personas, y el único rezago, aunque ha habido un avance muy importante entre 2019 y 2021, es en el caso particular como el mío, en donde personas con orientación sexual e identidad de género diverso, como ustedes pueden ver en esta barra, se enfrentan a que de tajo hay 27 de cada 100 personas en Colombia que dicen: yo no quiero saber nada de ese tipo de personas y nunca voy a votar por una persona con orientación sexual e identidad de género diverso. Entonces, esta reflexión en materia de discriminación en asuntos políticos tiene un elemento y un contexto muy importante de lo que sucede en los entornos laborales. En la medida en que cuando hablamos de los derechos laborales y de seguridad social del trabajo, sabemos, todos ustedes más que yo, que tenemos unos principios constitucionales en los cuales queremos promover la equidad de las personas que ofrecen sus horas de trabajo a la economía del país, y sobre todo garantizar que seamos incluyentes y que esa inclusión sea el propósito último en materia de diversidad. Y tristemente, lo que pasa en las instituciones políticas es que cuando le preguntamos a la gente por qué no vota por mujeres, la principal causa es porque los partidos políticos no las apoyan. Mientras, ¿por qué no vota por personas con orientación sexual o identidad de género diverso? Simplemente por discriminación. Entonces, ese escenario político que nosotros a veces vemos cruel porque nos preocupa que no haya candidatas mujeres o que no tengamos la posibilidad de ver a más personas con diversidad étnica o con orientaciones sexuales diversas, pues está de una u otra forma apalancado en lo que sucede en los entornos laborales. Está demostrado que los criterios de equidad en la participación política están basados en esos estereotipos discriminatorios que se dan en el proceso de formación de niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes, pero se refuerzan en los entornos laborales, y por eso esa variable tan importante de cómo nuestras visiones sociales, económicas y políticas reconocen la necesidad de inclusión, de diversidad y equidad como principios fundamentales para las personas que queremos trabajar en nuestra economía es supremamente importante. Y esto es supremamente clave en un país en el que en el año 2024 tenemos un escenario bastante incierto, donde sabemos que tenemos un triángulo de reformas que son altamente preocupantes para la institucionalidad y sobre todo en materia de costos de transacción para la economía. Pero también sabemos que esa institucionalidad está dando una lucha y está poniendo la cara para poder garantizar que esos principios que hemos desarrollado a lo largo de los últimos, vamos a decir, 32 años desde la aplicación de la Constitución del 91 se hagan realidad. Y eso es parte del mensaje motivacional de para dónde va Colombia en 2024 a partir de lo que ha pasado conmigo, ¿sí? La oportunidad de que nosotros hayamos visto, como lo mencionaba Camilo, que 616.902 personas hayan querido apoyar una forma alternativa de hacer política, es algo que es supremamente valioso a la hora de reflejar estos elementos que nosotros hemos visto, de cómo somos consistentes con que el país,
mayoritariamente es de centro, cómo somos consistentes para que las agendas de inclusión y diversidad no sean simplemente activismo, sino que sean hechos concretos que nos permitan garantizar que este tipo de situaciones que mejoran el bienestar de los habitantes del país suceda. Eso sucedió en Bogotá gracias a un liderazgo de una campaña que pudimos plantear en donde hay un mensaje fundamental, ya más allá del mensaje proselitista, sino es cómo nosotros logramos que el país se concentre en la resolución de tres problemas fundamentales que estamos enfrentando en todos los contextos urbanos y en los contextos rurales del país, que son los problemas de pobreza, los problemas de movilidad y los problemas de seguridad. Y en los problemas de pobreza, que ustedes saben que tenemos a más de 1 de cada 3 personas en situación de pobreza en el país, una cifra que no habíamos visto sino antes de la pandemia e incluso cuando separamos los efectos de la pandemia en los últimos 26 años de historia económica y social del país. Por consiguiente, la posibilidad de que nosotros logremos enfocar también nuestro advocacy o nuestra capacidad de ejercer control político y control social para que las políticas públicas del país atiendan estos tres elementos fundamentales es clave a la hora de garantizar la estabilidad del mercado laboral que nosotros queremos que suceda en el año 2024. ¿Y esto por qué es importante? Porque los entornos seguros generan confianza, los entornos seguros permiten que personas estén dispuestas a dedicarle más tiempo de su día a los desplazamientos entre la casa y el trabajo y por consiguiente ayudan a que tengamos menor deserción laboral, como son algunas de las situaciones que enfrentan algunos empresarios del sector manufacturero en ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Y esto se debe y sobre todo se vuelve importante definir prioridades alrededor de estos temas fundamentales de movilidad, seguridad y pobreza, porque no podemos decir que lo que está pasando en la economía en este momento es simplemente el resultado de un gobierno. Sabíamos que íbamos a tener este desajuste de la economía, pero lo que no esperábamos era un gobierno diciendo ese desajuste está ahí pintado, es culpa del pasado, ¿sí? Y no estableciendo unas herramientas concretas y efectivas a la hora de resolver estos desajustes macroeconómicos que está viviendo el país. El primer desajuste macroeconómico del que hablábamos en este triángulo, que les decía tenemos que concentrarnos en pobreza, seguridad y movilidad, es este. Sin darnos cuenta, a pesar de los esfuerzos que hicimos para salir de los problemas de la pandemia, el desajuste de la pandemia fue tan fuerte que la foto del país cambió drásticamente entre 2019 y 2022. Miren, 38% de las personas en Colombia se percibían pobres en 2019. En 2022, más de la mitad, el 50,6% de las personas se perciben pobres. Eso no hay que descalificarlo como decían algunos gobernantes. No, es que eso solo es una percepción. Ustedes saben que las percepciones, sobre todo en entornos laborales, dicen mucho alrededor de lo que está pasando con variables objetivas, con variables subjetivas. Pero estamos viviendo, estamos gobernando y estamos generando empleo en un país que se considera que la mitad de las personas que habitan en él son pobres o se perciben pobres. Y miren lo más grave, el desajuste en las zonas urbanas. En las zonas urbanas tenemos casi al 44% de las personas percibiéndose pobres, cuando en 2019 menos de 1 de cada 3 personas se percibían en esa condición. Entonces, primer elemento de para dónde va Colombia en 2024 es
¿Qué va a pasar con esta percepción de pobreza? En un país que no crece y en un país en el que tenemos una inflación persistente. Primer elemento que uno quisiera decir, ¿cómo vamos a garantizar que las políticas del gobierno nacional y de nuestros gobiernos locales que acabamos de elegir van a permitir que esto tenga un cambio de tendencia? Acuérdense que entre 2021 y 2022 tuvimos un crecimiento de la economía superior al 10%. En 2022 tuvimos un crecimiento del 7,3%. En 2023 vamos a tener un crecimiento por debajo del 1%. Entonces, el problema de la pobreza es un problema que es determinante a la hora de establecer cuál va a ser el ambiente o cuál va a ser el escenario a través del cual este tema sea capaz de unirnos. Recuerden que somos un país dividido, el 46.7% de las personas no son capaces o consideran imposible ponerse de acuerdo con una causa común como es luchar contra la pobreza. Si nosotros tuviéramos claro este panorama y estas restricciones, pues tendríamos claro que la reforma laboral no tiene sustento en ese momento del país. Tendríamos claro que la reforma a la salud no está atendiendo estos elementos fundamentales de percepción de pobreza de los habitantes del país y por consiguiente entenderíamos que la reforma pensional va a poner en riesgo a estas personas que la mitad de ellas se consideran pobres en el país. Un país en el que la confianza de las personas de a pie está completamente deteriorada. Este indicador de confianza del consumidor es un indicador que va de 1 a 100, como las calificaciones del colegio. Todo lo que esté por encima del 50% o de 50 puntos es una señal de optimismo. Y todo lo que esté por debajo de 50 es una señal de pesimismo. Estos son los indicadores desde que yo tuve la oportunidad de participar como director del DANE, que se construyó esa medida en el contexto de pandemia. Miren que nunca nos hemos acercado a 50, ni siquiera a 40. Solo teníamos un entorno de muy cerca, el mayor o el mejor entorno de menor pesimismo de las zonas urbanas del país se dio hacia finales de 2021, comienzos de 2022, cuando el indicador de confianza estuvo cerca de 40. Pero nunca hemos llegado a una visión optimista por parte de los consumidores. En el caso de Bogotá, como ustedes lo pueden ver, que es la línea verde, una confianza, un pesimismo mucho más profundo en comparación de lo que sucede en las 23 principales ciudades del país, salvo los buenos resultados económicos de la ciudad, las perspectivas de cambio de administración y en particular esa inyección de trabajo generada por obras civiles a comienzos de este año en Bogotá llevó a que tuviéramos una recuperación de confianza. Entonces, país pobre en el que los niveles de confianza o de optimismo están por el suelo, en donde a las empresas también la inseguridad les está generando desconfianza. Miren ustedes cómo prácticamente 1 de cada 5 empresas del país, que es este 22%, cercano a 20%, sufre de robo de mercancías transportadas en sus vehículos. Los que más sufren de este robo son las empresas del sector comercio. Miren cómo 12% de las empresas considera que está expuesta o podría ser víctima de extorsión, un delito que también afecta el panorama de confianza que pueden tener esas empresas para generar más empleo o para tener establecimientos en otras ciudades del país, y en donde naturalmente el problema más importante está siendo el de robo o asalto en instalaciones y de robo de mercancía transportada en vehículos, en donde precisamente las primas de aseguramiento sobre este entorno más incierto y más inseguro del país, pues está afectando los costos de aseguramiento de la actividad económica del país.
Un país en el que no nos vamos a centrar en los números, simplemente quisimos prepararles para ustedes una evolución histórica desde 2013 hasta 2023, es decir, poco más de 10 años, donde cada una de las barras es cuántas empanadas, llamémoslo así, nos comimos los hogares en azul oscuro, y en azul claro es cuántas empanadas se comió el gobierno. Y uso la palabra empanadas no porque estemos con hambre, sino porque las empanadas son igual de buenas en cualquier momento de tiempo. Entonces podemos comparar estas cifras sin importar el periodo en el que estemos hablando. Entonces, esta línea amarilla la pinté a propósito, pensando en que es el promedio de la evolución de esta barra azul oscura, que es el consumo de los hogares. Entonces, claro, ustedes empiezan a ver, ¿qué pasó acá? Que esa barra se achicitó. Pues la pandemia. Pero salimos de pandemia, nos pusimos como locos a comer empanadas, ¿sí? Y la economía creció fue a punta de comer empanadas. Los días sin IVA, ¿sí? Las promesas de viaje incumplidas que había que cumplir porque se podía volver a acabar el mundo, ¿sí? Las ganas de ir a comer al restaurante en el que siempre habíamos soñado porque se puede volver a acabar el mundo. Y eso le pasó no solo a Colombia, sino a todo el mundo. Entonces, miren cómo la economía colombiana, si hubiera seguido su trayectoria a largo plazo, las barras azules estarían al nivel de la línea amarilla, ¿sí? Eso es lo que confirma en esta gráfica que Colombia se recuperó de la pandemia a punta de empanadas, es decir, a punta del consumo de los hogares. Y ese consumo de los hogares genera inflación, ¿sí? Porque entonces si a la gente no le importa pagar por un plato de carne 40.000 pesos, pues entonces todos los restaurantes empiezan a decir, el plato de carne vale 40.000 pesos, ¿sí? Por más de que la carne pueda estar un poco más barata. Y ese impulso tan fuerte del consumo de los hogares es el que nos tiene hoy en este frenazo de la economía. Porque era natural que no podíamos seguir comiendo empanadas porque el bolsillo no aguantaba. Mientras tanto, como ustedes pueden ver en las barras azul clara, son las empanadas que se come el gobierno. Y las empanadas que se come el gobierno, si ustedes, vamos a intentar si la pantalla lo permite para que puedan confirmarlo. Las empanadas que se come el gobierno, miren, 39 billones de pesos en el tercer trimestre del 2023. Pero esos 39 billones de pesos, que acuérdense que estos son empanadas, se pueden comparar en cualquier momento del tiempo, son muchísimo más altos estos consumos que los consumos que veíamos antes de la pandemia de 34 o 35 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Significa que estamos viendo un sector público que después de la pandemia no ha logrado reducir su tamaño. Acuérdense que eso no es inversión, eso son empanadas. Esto es lo que es el gasto de funcionamiento y remuneración salarial que en este caso tiene el consumo del gobierno. Las cifras lo confirman. Entre 2019 y 2022, Colombia creció más rápido de lo que venía creciendo. Colombia era un país que entre 2015 y 2019 venía creciendo a una tasa promedio anual del 2.3%, entre 2019 y 2022 crecimos más rápido a una tasa del 3.44%, pero ¿a punta de qué? A punta de este cambio tan drástico.
mientras el consumo de los hogares, es decir, mientras la tasa de crecimiento de consumo de empanadas que teníamos entre 2015 y 2019 era del 2.73% anual, pasamos a comer 6% más de empanadas cada año. El consumo de los hogares creció de una forma muy rápida y eso le quitó espacio a una variable fundamental de la que hoy se habla mucho, de la inversión. Es decir, si gastamos todo en restaurantes y en viajes, pues no nos queda plata para ahorrar, no nos queda plata para invertir. Y aquí está la prueba. Estas son, llamémoslo así, las láminas de acero de la inversión. Las láminas de acero azules es la inversión en vivienda, las rojas es de la obra civil, ¿sí? Aprovechando que aquí en el centro de convenciones en paralelo también está el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Miren lo preocupante. Estas láminas rojas son las láminas más importantes que tiene un gobierno para mover la economía, porque son las carreteras, son las vías terciarias, son las hidroeléctricas, son los puentes, son los hospitales. Es la infraestructura pública más importante del país. Y miren cómo antes de la pandemia, en cada trimestre, se invertían aproximadamente 18, 19 billones de pesos. Y miren cómo a lo largo de 2022, 2023, en cada trimestre solamente se están invirtiendo 11 o 12 billones de pesos. Ahí está uno de los mensajes más importantes de para dónde va Colombia 2024, que creo yo que el presidente lo ha recibido muy a bien y ha tomado decisiones. Necesitamos que el gobierno prenda las obras de infraestructura, ¿sí? Que no siga pensando lo que dijo el presidente y lo que le tuvo que decir el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer al presidente, y es: las concesiones no son un pecado. Es decir, si Colombia sigue pensando que no va a hacer concesiones porque eso es enriquecer a los privados, pues no vamos a poder avanzar en la infraestructura que necesitamos en el país, ¿sí? Necesitamos un gobierno que entienda que las concesiones son claves para poder reactivar los niveles de inversión pública en obras civiles alrededor de los 19, 20 billones al trimestre, cuando en el último trimestre solo invirtió 11 billones de pesos. Y esto, pues, es el panorama más sintético de lo que va a suceder en el próximo año 2024. Estas cifras sí tienen un rezago más fuerte del DANE, por eso todavía estamos viendo la publicación del año completo 2022. En esta tabla, en el total de abajo, más que confundirnos con lo que está pasando, estamos midiendo el ahorro bruto como porcentaje del PIB. Pero como su porcentaje del PIB es una forma comparable en el tiempo, en el que vamos a decir, estos son los saltos de la alcancía del ahorro que tenía la economía colombiana. En 2019 la alcancía del ahorro, el marranito del ahorro, tenía 16 monedas. De esas 16 monedas, casi 6 le pertenecían a los hogares y casi 10 le pertenecían a las empresas, ¿sí? Es decir, que era un ahorro que estaba centrado en los actores fundamentales, que son los hogares, que son los que ofrecen trabajo, y las empresas que lo contratan para generar bienes y servicios. Miren, en la recuperación de la economía, a pesar de que el marranito del ahorro quedó casi lleno otra vez, todavía en 2022 le falta una moneda, es decir, nos hace falta un punto porcentual de PIB de ahorro, tenemos solo 15 monedas. Miren cómo cambió el poder de negociación del ahorro en esa alcancía. De 6 monedas casi que tenían los hogares en 2019, en 2022 solamente tienen 2, ¿sí? Porque se gastaron todo en restaurantes, en viajes, en televisores, en electrodomésticos, en ropa, y el aporte del ahorro de los hogares pasó de ser 5.5 puntos del PIB a solamente 2.2 puntos del PIB.
Entonces, si recuperamos casi todas las monedas, pasamos de 16 a 15, ¿quién fue el que más monedas acumuló? El sector empresarial. ¿Sí? El sector empresarial en 2022 posee casi 16 de las 15 monedas. Ustedes van a decir, pero acá hay un error. No, acuérdense que hay un gobierno que hace trampita debajo del marranito sacando monedas de lo que uno ahorra, que es para financiar el déficit fiscal y el mayor gasto que tiene el gobierno nacional. Antes el gobierno nos sacaba una de estas 16 monedas, ahorita nos está sacando 3 de esas 16 monedas. Entonces, ¿quién tiene la plata en el bolsillo? Las empresas. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros entendemos que no se trata de que, como me dice el presidente, que yo sea neoliberal y él sea progresista. ¿Sí? No se trata de si queremos o no queremos a las empresas, sino se trata de entender que lo que mueve a una economía para crecer es que el ahorro se convierta en inversión. Y si el ahorro está acumulado en las empresas, pues necesitamos un entorno empresarial propicio para que los empresarios se sientan seguros, que se sientan seguros de que pueden participar en concesiones de obra pública, que se sientan seguros para recuperar los niveles de inversión de vivienda, que se sientan seguros para seguir incrementando el porcentaje de inversión en maquinaria. Y esa seguridad que requiere un manejo macroeconómico estable que nos permita controlar la inflación para que bajen las tasas de interés y que con esto podamos tener una política sectorial clara por parte del gobierno nacional para resolver los problemas de la economía del país en 2024. Y esto es clave de para dónde va Colombia. Y es, esta línea azul está parada en el nivel de 100 en el cuarto trimestre del 2019, que es este punto. ¿Qué nos está diciendo? Que por cada 100 pesos de plata que generaba la economía en 2019-4, es decir, justo antes de la pandemia, la línea azul, la economía pura y dura hoy está generando no 100 pesos, sino 110 pesos de ganancias. Es decir, nos hemos recuperado, ¿sí? Pero miren cómo los impuestos, por cada 100 pesos de impuestos recaudados en el cuarto trimestre del 2019, estamos recaudando 119.1 pesos. ¿Eso qué significa? Significa que toda la recuperación de la economía acompañada de la ley de inversión social y la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro empezaron a hacer crecer el recaudo tributario de forma más acelerada, de la cual puede crecer la capacidad de generación de riqueza, sobre todo por parte del sector privado en esa economía. Entonces, esta gráfica lo que confirma es que efectivamente la reforma tributaria del año 2022 tuvo consecuencias sobre el proceso de inversión, porque estamos viendo un desacople. Mire cómo antes de la pandemia la línea azul y la línea roja iban casi por el mismo camino. Y miren el desacople que se intensifica en 2022 y comienzos de 2023 y se estabiliza, en donde vemos que rápidamente la capacidad de recaudo tributario está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la capacidad de agregación de riqueza estructural de la economía, y por eso es que estamos frente a una situación preocupante en materia del manejo macroeconómico del año 2024. ¿Por qué? Porque tuvimos una economía también que se desacopló. Nuevamente, estas gráficas están siempre pensadas en el 100, y el 100 está acá, en el cuarto trimestre del 2019. Entonces, hacia atrás, antes de explicarles qué son estas líneas, mire cómo todos los colores iban casi por el mismo camino. Pero después de la pandemia, los colores se desacoplaron. El primer desacople es esa línea roja. ¿Esa línea roja qué es? Entonces, es un renglón del PIB que se llama
actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios que todo el mundo piensa que es la cultura. ¿Sí? Pero los datos del DANE lo que demuestran es que lo que mueve a esta línea roja son las apuestas en línea. El país está loco. ¿Sí? La gente quedó rayada después de la pandemia y ahora la gente quiere apostar. Ya escondidas, las personas en su computadora apuestan en partidos de fútbol en otros países del mundo, apuestan en partidos de rugby en Francia, de cricket en India, y apuestan muchísimo. Y miren lo que ha pasado: por cada 100 pesos de este rubro que se generaban en el cuarto trimestre del 2019, casi que duplicamos la capacidad de generación de riqueza a puntas de apuestas de internet. ¿Esas apuestas de internet generan empleo? No. ¿Sí? ¿Generan riqueza? No sabemos, porque eso es lo que vemos. Y la ilegalidad de las apuestas en línea es tremenda, sobre todo con la presencia tan importante de población migrante venezolana, en donde siempre la población migrante, no importa de qué país sea, tiene una propensión más importante a apostar en los países en los cuales se instala. ¿A quién le fue relativamente bien? A las tecnologías de información y comunicaciones, un crecimiento por cada 100 pesos en 2019-4, estamos viendo más de 120 pesos generados en el tercer trimestre de 2023. Eso significa que la posibilidad de apalancar empleo en este sector, que ha crecido de forma significativa porque la pandemia nos puso a trabajar en línea, la pandemia nos puso a hacer reuniones en Teams, en Zoom, y todo eso genera una economía detrás, pues es una oportunidad muy importante para que veamos una recuperación. Pero el sector que pone 1 de cada 5 puestos de trabajo en el país, que es el sector comercio, no tuvo un desempeño tan importante porque precisamente ese comercio está empezando a hacerse también por canales electrónicos. Entonces, después de la pandemia, los almacenes o las cadenas de almacenes ya no están contratando a las mismas vendedoras para la temporada navideña, sino que disminuyen su contratación para poder tener las ventas en línea. Un país en el que sí o sí 2024 va a tener que resolver este desacople tan importante entre la economía, que es la línea del PIB, que tuvo esa recuperación, la vivienda, que es la línea roja, y las carreteras y las obras civiles. Como ustedes pueden ver aquí, por cada 100 pesos que se generaban en las obras civiles en el cuarto trimestre del 2019, solamente se están generando 54 pesos en el último trimestre para el que tenemos información, que es el tercero del año 2023. Significa que el país en sus obras públicas está funcionando a media marcha. Por eso es irresponsable insinuar que queremos romper la regla fiscal, porque es que el gobierno no está ejecutando los recursos que tiene disponibles para intervenir sobre la economía. Y esto es lo que hace muy preocupante el futuro de la economía por parte de la intervención del sector público, porque en estas circunstancias es donde rápidamente entendemos las crisis inducidas, porque con esta línea salieron hace una semana a crear una entidad que viola el Estatuto de Contratación, la Ley 80, para contratar de forma directa conjuntos de acción comunal, las obras comunitarias o las vías terciarias, como las conocemos coloquialmente en el país. Entonces, aquí tenemos un desafío supremamente importante en donde el mensaje al gobierno es: por favor, hagamos obras y por favor busquemos cómo le recuperamos el entorno a la construcción de vivienda en el país, que vemos que también hoy en día hay una tensión muy importante, porque la forma a través de la cual el gobierno interviene sobre la dinámica de vivienda, que es los subsidios a la vivienda de interés social, cambió de metodología y generó un ajuste drástico
en la dinámica constructiva del país. ¿Qué va a pasar en 2024 con el mercado de trabajo en este escenario que les planteamos? Primero, las cifras. El Banco de la República a finales de octubre nos confirma efectivamente que el PIB de la economía en 2023 puede crecer al 1.2%, pero en 2024 se espera que crezca apenas al 0.8%. Que la tasa de desempleo del 2023 cierre en promedio cerca del 10%, pero que no siga bajando, sino que esté en un 10.3% para el año 2024. Que la tasa de desempleo de las principales ciudades del país tenga una forma de U, pasemos de 11.4 a 10.4 en 2023, pero subamos a 10.9%. Los analistas esperan que la tasa de intervención del Banco de la República cierre en el 13% en 2023 y que siga todavía supremamente alta en el 10.8% en el 2024. Y miren algo que preocupa muchísimo, y es que esta cifra, que sigue siendo optimista desde mi perspectiva, pues que la inflación de 2023, que se esperaba a comienzos de este año que cerrara en un 8.5%, ahora está cerrando cerca del 10%. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos los ingredientes para alimentar un discurso ideologizado, en este caso, del presidente de la República, diciendo: ay, el banco tiene que bajar las tasas de interés porque si no estamos fregados. Pero si el gobierno no ayuda a que esta senda de reducción de inflación llegue efectivamente al 2024 al 4%, vamos a tener una dificultad muy importante. ¿Por qué? Porque viene la discusión del salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo es una variable, sí, importante dentro de la institucionalidad del país. Tiene unos objetivos constitucionales, que es proteger contra salarios indebidamente bajos, contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero hoy el país ya tiene la evidencia suficiente para determinar que el salario mínimo genera informalidad, que el salario mínimo, los incrementos del salario mínimo generan inflación y que generan más costos de funcionamiento en la economía, en la medida en que siempre los departamentos de gestión humana tienen que hacer el compliance de su planta en el salario mínimo y empezar a definir cuál va a ser la escala decreciente de incrementos según el escalafón que se está planteando. Hoy el gobierno nacional ha hecho un planteamiento en cabeza del presidente de la República diciendo cómo la plata que queríamos hacer de más con la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta del sector energético, que era una violación a la doctrina constitucional, que sabíamos que se iba a caer, pero ellos hicieron cuentas con esa plata y ahora no la van a recibir, entonces dijeron: no le vamos a subir el sueldo a los directivos del sector público de todas las ramas, mandando el indirectazo que a los jueces y sobre todo a los magistrados de la Corte Constitucional, como tumbaron la norma de regalías, pues entonces les van a congelar el sueldo. El salario mínimo es preocupante en ese momento para el año 2024. ¿Por qué? Porque estos efectos de informalidad, inflación y costos de funcionamiento son supremamente evidentes. ¿Y cuál es la intención de la negociación del salario mínimo? Si el salario mínimo es una de tantas medidas de política social, pues la Constitución lo que nos dice es: por favor, siéntense los que ofrecen trabajo y los que demandan trabajo, junto con el gobierno, para poder definir un incremento del salario mínimo que cumpla criterios como la inflación actual, la meta de inflación, el peso de los salarios en el PIB, el crecimiento de la economía
y la productividad. Hoy se está hablando por algunas propuestas que son preocupantes que se hable de un salario mínimo de 2 millones de pesos, ¿sí? O que se hable de incrementos que estén más allá de la inflación. En cuanto está la inflación actual, en 10.48, la meta de inflación, pues sabemos que va a cerrar en 9.8 y hemos visto pues un crecimiento relativamente parsimonioso del peso de los salarios dentro del Producto Interno Bruto. Y es aquí donde tenemos que ser más conscientes en la discusión del salario mínimo. El salario mínimo es un salario que solo devengan las personas formales, pero solamente la devengan una de cada 4 personas que trabajan en la formalidad. ¿Sí? Entonces, la decisión que históricamente se plantea a final de año decir es que el salario mínimo va a proteger a toda la clase trabajadora. Ustedes lo saben mejor que yo porque son expertos en temas de derecho laboral y de seguridad social y de gestión humana. El porcentaje de incremento del salario mínimo se le aplica a las personas que están centradas en el salario mínimo. En Colombia son solamente una de cada 4 personas que trabajan en la formalidad. Entonces, medidas supremamente generosas en una variable que afecta a una de cada 4 personas que trabajan dentro de la formalidad positivamente porque les mejora o les preserva su poder adquisitivo, afectan a cuántas personas que dijimos que se sentían pobres en el país, la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta decisión genera inflación y genera indexación, y la inflación si no distingue vestido ni cara, los precios ¿sí? Solamente en algunas zonas del país se dan según la cara, pero el resto los precios no son flexibles a la cara o al vestido de la persona. Entonces una variable que solo afecta a una de cada 4 personas que trabajan en la formalidad, pues empezar a tomar decisiones irresponsables en este tema es preocupante. ¿En dónde están concentradas las personas que ganan un salario mínimo? Y mírenla que es tremenda. En la construcción, casi la mitad de las personas que trabajan en el sector construcción devengan en la formalidad un salario mínimo. ¿En dónde más vemos una gran concentración? En las actividades inmobiliarias y en las actividades de hotelería y restaurantes. ¿Sí? Entonces es una medida que tiene unas asimetrías sectoriales muy importantes y por eso es que el corrientazo está claro. Si me entienden un poco el mensaje, los datos están claros para decir por qué la decisión del salario mínimo nos puede afectar en 2024 negativamente. Porque en las actividades de alojamiento y servicios de comida, en donde la mayor parte de personas que trabajan en esa actividad económica sí están indexadas al IBC de un salario mínimo, pues llevan a que todo el mundo diga, no, el corrientazo sube lo que sube el salario mínimo. Las empanadas y las hamburguesas suben lo que suba el salario mínimo. Por más de que yo no le esté pagando a la persona migrante o a la persona de otra ciudad, le estoy pagando a destajo o por debajo de cuerda en la informalidad, el producto que generan, que es el corrientazo, la arepa, la hamburguesa, va a incrementar al porcentaje del salario mínimo. Y esa decisión se vuelve clave porque miren la historia, la larga historia de los últimos 23 años del desempleo. La historia del desempleo, la línea roja es el desempleo de las 13 principales ciudades, la línea azul es el desempleo nacional desde 2001 hasta septiembre del 2023. Lo máximo que pudimos hacer en disminución del desempleo es a la mitad de esa serie. Y ustedes ven abajo que sucedió entre 2014 y 2015. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en Colombia en esa época? Estábamos en un boom petrolero tremendo, ¿sí? De regalías por doquier,
plata por todos lados circulando en la economía en el sector privado y pudimos reducir las tasas de desempleo estructuralmente debajo del 10%. Cayeron los precios del petróleo a la mitad, entonces el negocio, la rentabilidad del negocio petrolero se cayó a la mitad, empezó a desajustarse el desempleo particularmente de las ciudades, pero miren cómo en esta reactivación estamos muy similar a lo que hemos hecho o a lo que no hemos hecho o lo que hemos dejado hacer en casi 8 años de historia productiva del país. Por consiguiente, el problema del empleo y sobre todo del empleo para reducir la pobreza es supremamente importante. Y sobre todo, el empleo que podamos ver que se genere en las principales ciudades del país. ¿Y por qué es importante esto? Porque el problema del empleo no es quién lo tiene y quién no lo tiene. El problema del empleo en Colombia en este momento es quién no lo está buscando. ¿Sí? Y tenemos unos problemas estructurales en donde esta es la cifra en miles de personas. En enero del 2001 Colombia tenía apenas 8 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo. ¿Quiénes son las personas que están fuera de la fuerza de trabajo? Las personas que están estudiando, las personas pensionadas y las personas, sobre todo mujeres dedicadas a oficios del hogar, ¿sí? Que no pueden trabajar porque tienen que limpiar la casa o tienen que cuidar a los hijos. Ese volumen poblacional tuvo un desajuste muy importante por los confinamientos, ¿sí? Porque mucha gente, muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar para irse a la casa a cuidar a sus hijos en el marco de confinamiento. Hemos visto un ajuste, pero todavía hoy estamos viendo a 14 millones de personas, es decir, que en 13 años vimos un paso de 8 millones de personas por fuera de la fuerza de trabajo a 14 millones de personas que están ahí, que en algún momento van a necesitar trabajar y que la estructura económica no tiene claro qué condiciones le va a plantear. Y esa es una de las variables más importantes que hay que tener en cuenta para definir el futuro de la economía en 2024. Miren cómo en enero del 2009, esas personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo y que tenían más de 15 años, pesaban el 36% de la población mayor de 15 años del país. 14 años después, sigue empezando lo mismo. Es decir, que Colombia no ha sido capaz de generar suficiente empleo para permitir, por ejemplo, que esa equidad de género que queremos, y es que no haya tantas jóvenes haciendo oficio en las casas y que mejor estén estudiando o estén trabajando, pueda suceder. Porque tenemos la misma situación que teníamos en enero del año 2009. Entonces, aquí necesitamos que se haga realidad cómo vamos a tener un sistema de educación postmedia flexible, un ecosistema de oficios y habilidades, un sistema de educación para el trabajo que sea versátil y que sea flexible, que nos permita a estas personas que pesan lo mismo que hace 14 años, decirles, por favor, aprendan algo y pónganse a trabajar porque necesitamos aprovechar productivamente su disponibilidad laboral. Un elemento que nos parece fundamental para tener en cuenta en lo que va a suceder en el año 2024, en donde eso está sucediendo más que proporcionalmente no en las 13 principales ciudades del país, sino en la zona rural. Por eso, más que dar tierras, que es un avance importante de ese gobierno en materia de la reforma agraria, lo que necesitamos es que haya formación para los jóvenes en la zona rural, para que esos jóvenes en la zona rural puedan ingresar al mercado laboral a generar oportunidades de ingreso para sus hogares. En un país en el que la reforma laboral no tiene en cuenta que la informalidad es ley,
La línea azul clara lo que nos muestra es el porcentaje de personas que trabajan en la informalidad entre 2021 y 2023. Hemos pasado del 61% a comienzos de 2021 a cerca del 56% de personas que trabajan en la informalidad en todo el país. Es decir, somos un país en el que, juntándonos todos en lo urbano y lo rural, mayoritariamente estamos generando empleo informal. Que cuando vamos a una ciudad como Bogotá, pues obviamente ese indicador pasa del 56% al 32%, en donde Bogotá es la ciudad o el entorno geográfico con menor prevalencia de informalidad dentro del país en ese momento. Pero miren, cuando nos comparamos Bogotá con Cali, la brecha es enorme. Cali, que es la tercera ciudad más importante del país, no solo en términos de población y en términos de generación de riqueza, mientras Bogotá tiene a 1 de cada 3 personas que trabajan en informalidad, Cali tiene a casi la mitad de las personas que trabajan en la informalidad. ¿Eso qué significa? Significa que necesitamos un gobierno que entienda que los planes de formalización, que ahora se llaman de economía popular, pues deben tener un énfasis local, ¿sí? Porque el programa de economía popular para Bogotá seguramente tiene que atender unas prioridades que son muy distintas al de economía popular que tenemos en Cali, porque en Cali la prioridad es que esa economía popular genere empleo masivamente, mientras que en Bogotá es que la economía popular mejore la calidad de vida de las personas que están expuestas a esta informalidad. Por eso es importante que esta variable, que también estaba planteada dentro de los criterios sobre los cuales afecta la definición del salario mínimo, la informalidad y la inflación, sea tenida en cuenta para nuestro panorama del año 2024, en donde ya vimos que las cifras oficiales nos confirman que la tasa de desempleo de las principales ciudades del país va a subir de 10.4% en 2023 a 10.9% en 2024, y que la tasa de desempleo nacional también va a subir de 10% a 10.3%. Y eso nos lleva a hacer algunos planteamientos sobre las reformas en curso. Claro, las reformas son importantes y es clave que no perdamos ese criterio hasta ese momento. Llevábamos 30 años desarrollando los pilares de constitucionalidad y de legalidad de nuestros sistemas de protección social, particularmente en salud, pensión, aseguramiento y pues, obviamente las dinámicas de participación en el mercado laboral. Seguimos diciendo que Colombia fue por mala atención de personal. Claro, sí necesitamos una reforma que resuelva el tema de recurso humano en salud, pero que sea consistente con la necesidad que tenemos que desplegar de poder formalizar el trabajo del personal de atención en salud. ¿Demora en la atención? Sí, necesitamos una reforma en la salud que permita la articulación público-privada de la prestación de servicios para que podamos disminuir el tiempo de atención y el tiempo de asignación de citas. ¿Sí? Sí, necesitamos un sistema único de información que nos permita eliminar los trámites excesivos o dispendiosos. ¿Sí? Pero lo que no podemos permitir es que esas necesidades sean una disculpa para tener una reforma ideologizada de lo que queremos que suceda en la salud. Y por eso nuestra vehemencia en las últimas semanas de insistir, necesitamos gobernantes que tomen decisiones basadas en evidencia. ¿Que hay que arreglar el tema de medicamentos? Sí, porque aparece en 6º lugar dentro de las personas que lo califican mal. Pero hay que hacerlo bien y no utilizar el tema de medicamentos como una forma
de generar una crisis autoinducida en el sistema de salud. En las pensiones, sí, claro, en Colombia tenemos 14 de cada 100 personas con más de 60 años, ¿sí? Con una mayoría contundente de mujeres, sí necesitamos generar una mayor cobertura de solidaridad pensional en las mujeres. ¿Por qué? No es porque las mujeres tengan algo, no, sino que las mujeres se matan menos, ¿sí? Estructuralmente como sociedad, los hombres son más propensos a los siniestros viales y a las muertes por riñas u homicidios, mientras que las mujeres no tanto, ¿sí? Entonces las mujeres estructuralmente son más longevas y por eso en un país en el que solo 51 de cada 100 personas son mujeres, de los adultos mayores 55 son mujeres. Que sí, que hay que pensar en los, como dicen en la política, los viejitos pobres y solos. Sí, 16 de cada 100 personas adultas mayores viven solas, ¿sí? El 28% de las personas adultas mayores en el departamento del Chocó viven solas. Claro, necesitamos una política pública de inclusión social de la población adulta mayor, pero eso necesita una reforma pensional, es la pregunta, ¿sí? Lo discutíamos el fin de semana pasado en el Congreso de Asofondos y es no, para eso está el presupuesto general de la nación, ¿sí? Para eso está esta gráfica que muestra, mire, los que producen están a este nivel de recuperación comparados con 2019-4, pero los que cobran impuestos únicamente están muchísimo mejor. Entonces necesitamos que estos recursos que han mostrado que el recaudo tributario crece más rápido que la actividad económica tengan un fin social. Dos de cada 10 mujeres adultas mayores todavía trabajan. ¿Eso es bueno o malo? Hay que pensarlo muy bien. Y esas son las discusiones que uno quisiera tener lideradas por parte del gobierno nacional. Es decir, vamos a migrar a una economía plateada. En esa economía plateada no es malo que las mujeres adultas mayores o que los hombres adultos mayores sigan trabajando. Tal vez Colombia necesita buscar cómo generamos más empleo para que muchas personas adultas mayores, ¿sí? Ayer a las 5 de la mañana, unas señoras adultas mayores corriendo en el Parque Nacional me pararon y me dijeron, mire, necesito que nos ayude, a mí solo me faltan 32 semanas para conseguir pensión, pero nadie me quiere dar un trabajo, ¿sí? Entonces, también la posibilidad de ajustar el régimen pensional está en si el país verdaderamente entiende cómo generamos más empleo, no solo para dárselo a los jóvenes, sino también a los cuarentones o cincuentones que ya nadie quiere darles un trabajo formal, ¿sí? Yo porque estoy en la política ahora, pero ya a mis 46 años ya me empezarían a decir, no, de pronto queremos otro tipo de perfil, ¿sí? Entonces necesitamos entender que esta realidad cruel de la población adulta mayor no sea una disculpa para ideologizar una reforma y salir con una reforma pensional que va a tener una afectación supremamente importante. Que sí, que el país es cruel, estamos de acuerdo. En la zona urbana, como ustedes lo pueden ver, el 36% de los hombres con edad de pensión tienen pensión, mientras que solamente el 25.6% de las mujeres que tienen edad de pensión gozan de una pensión. Cruel. Y aún más cruel en la zona rural. Solamente 12 de cada 100 personas en la zona rural del país con edad de pensión tienen una pensión, mientras que solamente 8 de cada 100 mujeres que tienen edad de pensión en el campo pueden gozar de una pensión. ¿Necesitamos incrementar la cobertura del sistema pensional? Sí. ¿La reforma que está propuesta incrementa cobertura? No. ¿Qué busca hacer esa reforma? Pues coger, como decimos coloquialmente, ahora que he estado tanto en campaña, que he aprendido muchas cosas, es
coger el pulpito del negocio. Este es el negocio de los fondos privados de pensión. Esta es la gente que verdaderamente le da plata, que son los afiliados cotizantes a los fondos privados de pensión. Son solamente 7.2 millones. ¿Que tenemos una brecha? Sí, porque siempre que hablamos de los afiliados a los fondos de pensiones hablamos de más de 18 millones de personas, pero que solo estén cotizando, es decir, estén metiendo plata en sus cuentas de ahorro individual con solidaridad, el esquema raíz, solamente 7.2 millones. Ese 7.2 millones de personas, como ustedes lo pueden ver, tienen una edad promedio o más frecuente entre 29 y 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno nacional? Pues a esas personas todavía les falta mucho tiempo para pensionarse. ¿Sí? Porque la edad promedio de una persona que cotiza a Colpensiones es de más de 46 años. ¿Sí? Entonces, esto confirma que lo que quiere el gobierno nacional es coger el pulpito, llevarse el ahorro de los fondos privados de pensión a un fondo de ahorro público para poder financiar sus pensiones del sistema público, gracias a que a estas personas todavía les hacen falta 30 o 35 años para pensionarse. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, necesitamos que la discusión nacional a través de estas reformas pues esté mucho más orientada a el reconocimiento de las evidencias y sobre todo al reconocimiento, creo yo, de la necesidad de que el país tiene que concentrarse en resolver esto. No se trata solamente de sacar a personas del desempleo, sino cómo vamos a resolver esa U que hicimos desde 2009 hasta 2023 para que hoy todavía no tengamos un sistema de educación de formación para el trabajo, de educación flexible, de inclusión laboral de las mujeres, de ruptura de estereotipos en contra de las mujeres en el sistema educativo, para evitar que 36 de cada 100 personas mayores de 15 años están fuera de la fuerza de trabajo y que seguramente el otro año, por la condición económica que vimos y que nos planteó el Banco de la República, de decir, vamos a cerrar un año 2023 en el que vamos a tener una inflación del 10% con un crecimiento del 1.2%, pues vamos a ser más pobres. Entonces, la invitación para entender qué va a pasar alrededor de la economía en el año 2024 es entender que dependemos de los mensajes de la política pública, porque la plata está, lo vimos en esta diapositiva, 16 de las 15 monedas del ahorro lo tiene el sector empresarial. Lo que necesitamos es confianza en el discurso para poder garantizar que esas monedas de ahorro se conviertan en inversión. Necesitamos responsabilidad en el manejo de la inflación. Necesitamos responsabilidad y priorización en la inversión pública y por consiguiente necesitamos que la discusión de las reformas haga aún más visible la necesidad de que tengamos decisiones coherentes, consistentes, basadas en evidencia y que ojalá ese halo de esperanza que se dio con la reunión del presidente con los principales líderes del sector empresarial del país, con algunos de ellos el día de ayer, sea un cambio de rumbo alrededor de la importancia de generar confianza para que podamos tomar decisiones que nos permitan efectivamente romper lo que ya nos anuncian los datos en materia de mercado laboral para el otro año, y es
que vamos a tener un rebote de la tasa de desempleo y que nunca vamos a ver un país estructuralmente con una tasa de desempleo de un dígito, que es el sueño que nosotros queremos que suceda, no solo para darle empleo a los jóvenes, sino también a la población adulta mayor, porque no va a ser con la reforma pensional que tenemos que vamos a mejorar las condiciones de ingreso y de vulnerabilidad que enfrenta la población adulta mayor en nuestro país. Ese era el principal mensaje que quería compartir con ustedes y también invitarlos a que entendamos que este no es un tema de ideología, sino es un tema de política, ni de izquierda ni de derecha. Es un tema de coherencia y los datos están hablando y es importante leerlos para que podamos entender que el camino de la solución también nos lo plantean los datos, como generando un ecosistema de oficios y habilidades, una reforma pensional que atienda verdaderamente las necesidades del sistema y sobre todo una reforma a la salud, que es de las más álgidas que tenemos en este momento, pues simplemente reconociendo cómo si nosotros constantemente indagamos con las personas que evalúan el sistema de salud, pues cómo vamos a mejorar las condiciones de recurso humano, optimizar los sistemas de articulación pública-privado, utilizar la tecnología para una mejor asignación de citas, tener un sistema de información que nos permita reducir los trámites y sobre todo que podamos resolver el tema de medicamentos, que hoy en día es el riesgo más importante que genera una inminente aprobación de la reforma en la salud. La cadena logística de distribución de medicamentos en el país está completamente invisibilizada en esa discusión y podríamos tener unos efectos nocivos sobre ese gasto de bolsillo que solamente es un gasto recurrente para 188.000 personas